Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí les estoy trayendo un nuevo video, el cual me han pedido mucho, que es los trámites para solicitar la residencia aquí en Portugal a través del CEF. ¿Ok? Tanto para una persona de nacionalidad europea, siendo comunitario, y para familiar de comunitario, en este caso esposa o esposo de la persona comunitaria. Lo primero que deben hacer, por ejemplo, aquí en Portugal, es tramitar la residencia de la persona europea. ¿Ok? Ellos tienen un plazo, siendo europeos, un plazo de 3 meses para estar en el país. ¿Ok? Y como todo el mundo normalmente. Lo único es que pueden solicitar la residencia sin mayores complicaciones, ¿ok? Pueden optar a pedir la residencia. La manera de optar a la residencia aquí en Portugal es a través de la Cámara Municipal. Por ejemplo, eso se hace aquí en Braga. En Braga es así, tienes que ir a la Cámara Municipal y solicitar la residencia. Los requisitos que te van a pedir para solicitar la residencia es el pasaporte comunitario, te van a pedir un atestado de residencia, que es donde estás viviendo aquí en Portugal. Si tienes un apartamento alquilado, tienes que ir a la junta de freguesía de la zona de donde estás residiendo para solicitar un atestado de residencia. Si estás viviendo con algún familiar, es decir, no tienes un contrato de arrendamiento y estás viviendo con un familiar, ese familiar tuyo, que tiene que tener residencia legal en Portugal, tiene que ir contigo a la junta de freguesía de la zona donde estás viviendo, junto con esa persona, para que él sea testigo, o sea, como quien dice, tu, tu, tu persona a cargo, y que está confirmando de que tú estás residiendo en su morada, en su casa, ¿ok? Ellos te van a dar un atestado de residencia. Ese atestado es el que te van a pedir en la Cámara Municipal, junto con tu pasaporte europeo. También te van a pedir medios para subsistir, ¿verdad? Aquí en el país, en el caso de no tener trabajo, ¿ok? Te van a pedir los movimientos bancarios de una cuenta en Portugal, ¿ok? De una cuenta en Portugal o en Europa, en este caso. No sé si de algún otro país sirva, ¿ok? Nosotros ya teníamos cuenta aquí en Portugal desde hace más de un año, con ciertos movimientos, y no tuvimos problema en ese sentido, ¿ok? Dimos los movimientos bancarios. También nos pidieron, ¿qué otra cosa fue? Yo creo que eso es todo, ¿ok? Eso es todo. Simplemente es eso. Los movimientos bancarios, el atestado de residencia y copia del pasaporte, ¿ok? Mi esposa introdujo también una constancia de que, como ella estaba buscando un trabajo, tenía una oferta de trabajo en puerta, y como que introdujo eso para como acelerar el proceso del pedido de residencia, ¿ok? Pero no es necesario. Si lo estás pidiendo porque tienes medios cómo subsistir aquí mientras que consigues trabajo, no es necesario nada. Ahora, si no tienes ese aval de una cuenta, tienes que presentar algo de trabajo, ¿ok? Una oferta de trabajo como tal, eh, que es difícil. No digo que sea imposible, pero es difícil, ¿ok? Pero tienen esas dos opciones. Nosotros las metimos así. A mi esposa le dieron la residencia después de meter toda la documentación, en exactamente un mes. Un mes después de que metió los papeles, le dieron la residencia. Es posible que a personas le salga en menos tiempo, pueden ser 3 semanas, 2 semanas, dependiendo. ¿Ok? Fue un mes. Después que ya la persona comunitaria obtenga la residencia, que primero se la dan por un año, es la primera que dan, y después, cuando renuevan esa de un año, se la dan por 5 años, y ya después se la dan por mucho más tiempo. Pero esas son las dos primeras. Ya después que obtengan esa residencia, la persona comunitaria, tienen que ir al CEF a solicitar la residencia del cónyuge, ¿ok? En este caso fui yo, que no tengo ningún parentesco europeo. Yo soy venezolano, pero estoy casada con ella, que es italiana. Para mayor aval, el día que mi esposa solicitó o dejó los papeles para solicitar su residencia, o sea, ella tiene cuenta y yo también tengo cuenta, los dos tenemos cuenta acá en Portugal. Y dejamos los dos movimientos de las dos cuentas, tanto la de ella como la mía, ¿ok? Ok, para solicitar la residencia del cónyuge tienen que ir al CEF. Yo les recomiendo ir al CEF
inclusive antes de solicitar la residencia del comunitario, porque en el CEF atienden por citas y las citas normalmente tardan en asignarlas. O sea, tú la pides y te la asignan como para dentro de un mes. Por ejemplo, ese fue mi caso. Entonces yo solicité mi cita, me la dieron para el 9 de marzo y entre tanto nosotros fuimos solicitando la cita de mi esposa. Fuimos solicitando la residencia de mi esposa. Ya cuando fui a entregar los papeles en el CEF, ya para una persona casada con comunitario, a lo mejor es un poco más fácil, pero sin embargo piden una cierta documentación y tarda un cierto tiempo, ¿ok? Los papeles que me pidieron a mí fueron la constancia de que estamos casados, ¿ok? El registro de matrimonio. Nosotros ya antes de venir para acá registramos nuestro matrimonio en la Embajada de Italia en Caracas y solicitamos ante Italia un comprobante de ese registro, ya después que se hizo el registro en Caracas y nos fue notificado a través de un correo que ya estaba registrado. Con ese registro que nosotros lo solicitamos, o con esa constancia, nosotros la solicitamos en Italia con un formato europeo. Tienen que solicitarla con formato europeo, que es válido para cualquier país de Europa, ¿ok? Nosotros lo solicitamos así, nos las mandaron por email y eso lo imprimimos simplemente, no le sellamos nada en el consulado, no sellamos nada en ninguna parte porque siempre nos dijeron que no era necesario, ¿ok? Así mismo me lo traje. Entonces, la constancia del matrimonio, para que conste de que estamos casados, no sirve, ojo, no sirve el registro de matrimonio de Venezuela. Tienen que casarse en Venezuela y registrar ese matrimonio que hicieron en Venezuela ante el consulado de la persona comunitaria. ¿Okay? Uno de los documentos que me solicitaron a mí fue el atestado de residencia, al igual que mi esposa. ¿Okay? También me solicitaron los antecedentes penales de Venezuela. Estos antecedentes penales yo los traje apostillados, ¿ok? Y registrados pues en Venezuela, registrados y apostillados. Lo más sano o lo ideal es que los traduzcan al portugués, ¿ok? Yo no los traduje porque yo los saqué casi que 2 o 3 días antes de venirme para acá, para Portugal, porque eso estaba imposible sacarlos y después cambiaron la plataforma en Venezuela y ya se baja por internet mucho más fácil, no tienes que ir a Caracas, no sé qué, y justamente fueron en esos últimos días antes de venirme para acá, lo hice rapidito, lo saqué, lo apostillé, no sé qué, pero no me dio chance de traducirlo. Pero aquí me los aceptaron sin traducción, ¿ok? Pero no les recomiendo que tomen ese riesgo, tradúzcanlo si tienen tiempo y se los traen traducidos. A mí me los aceptaron sin traducir. También aparte de eso me solicitaron, como les dije, el atestado de residencia, los antecedentes penales, el registro de matrimonio en Italia. También me solicitaron igual los medios para subsistir sin trabajo, que consta de que puedo mantenerme aquí estando por un tiempo sin trabajar, ¿ok? Igualmente introduje tanto los movimientos de mi esposa, de la cuenta de mi esposa, como los movimientos de mi cuenta. Bien, otro de los documentos que solicitan es la residencia de mi esposa. Es por eso que deben solicitar primero la de ella, porque sin la de ella no pueden solicitar la de ustedes, porque para poder solicitar, así estén casados con un comunitario, esa persona comunitaria ya debe tener residencia legal aquí en el país, ¿ok? Entonces tienen que sacar esa residencia primero. Eso es uno también de los documentos que les van a solicitar en el CEF. También, aparte de eso, les van a pedir copia de los pasaportes, de ambos pasaportes, tanto de la persona que está solicitando la residencia como del cónyuge comunitario, ¿ok? Por ejemplo, a mí me solicitaron copia del pasaporte donde está la foto, la parte donde está la foto, y también de las hojas donde están selladas de los viajes que anteriormente hemos hecho. Ya yo había viajado anteriormente para acá, había ido para otros lugares, me solicitaron copia de todos esos sellos, ¿ok? Incluido el sello donde dice que por dónde entraste a Portugal. Yo entré directamente a Portugal, yo no entré por ninguna frontera. Yo tuve un vuelo directo Caracas-Portugal y creo que eso es lo ideal cuando se va a solicitar residencia, ¿ok? También le saqué copia a la visa americana porque yo tengo visa americana y me pidieron también que le sacara copia a la visa americana. Yo supongo que eso ayuda para poder que acepten y sea más rápido el proceso de residencia y no haya tanto problema. Pienso yo, es lo que pienso yo, ¿no? Y bueno, esos son todos los documentos que te van a solicitar.
y es lo que tienen que reunir, ¿ok? Yo solicité mi residencia o dejé los documentos el día 9 de marzo y estamos ahorita a 13 de mayo y todavía no la tengo, ¿ok? Ellos te dan un número para que tú estés al pendiente de la solicitud que te dejan, y llamé hace un par de días a ese número y me dijeron que está tardando entre 3 a 4 meses para que den respuesta de la residencia. Entonces, por el tiempo que ya yo llevo, ya yo tengo 2 meses y un par de días, así que tengo que esperar mínimamente un mes o 2 meses más para poder obtener respuesta. Entonces, tengan eso presente cuando vayan a venir, tomen eso en cuenta, que pueden estar 4 meses mínimamente sin tener todavía residencia legal aquí. Y sin residencia legal aquí no puedes conseguir trabajo, no te dan trabajo, ¿ok? Es lo ideal no trabajar si no tienes la residencia, así te digan bajo cuerda, como dicen, o algo así, porque te puedes meter en problemas, tanto la persona que te contrata como tú mismo, porque es un problema, no puedes trabajar sin residencia, ¿ok? Así que es bueno que tengan eso en cuenta a la hora de solicitar la residencia. Y bueno, esos son todos los documentos, ese es todo el proceso que deben hacer, ¿ok? Se me olvidaban comentarles y me lo van a preguntar, y ya creo que me lo han preguntado, de cuánto dinero deben tener en la cuenta o cuánto movimiento deben tener en la cuenta para que sea válido. El dinero que deben de tener, no es que deben de tener una cantidad de dinero en la cuenta para solicitar, sino que deben de tener un cierto movimiento que avale de que ustedes de alguna manera ganan lo suficiente como para mantenerse mes a mes, ¿ok? Y que no van a hacer un cargo para el Estado, ¿ok? En este caso, aquí el sueldo mínimo está sobre los 552 euros aproximadamente, si no mal recuerdo. Y es eso lo que debes de tener más o menos de movimientos en la cuenta mes a mes, ¿ok? Por lo menos en España, que mi cuñado está ahorita residiendo en España y él es comunitario, él, para poder solicitar la residencia en España, tiene que tener el equivalente a 5.000 euros a lo largo de un año en el movimiento de la cuenta, ¿ok? Porque más o menos el sueldo mínimo en España creo que está sobre 600 o 700 euros, y más o menos le piden que tiene que tener en movimientos el equivalente a 5.000 euros durante un año, ¿ok? Es esa la cantidad de dinero.